Great. Bendito sea el Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia. Que no nos cansemos, hermanos, de darle honra y gloria a Él en todo momento, como el apóstol Pablo dice, cantando himnos espirituales con gozo, salmos en cada momento de nuestras vidas. Por eso nos ha salvado el Señor, para eso nos ha llamado, para darle honra y gloria a Él. Vamos a continuar entonces este domingo, esta tarde, con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que es el centro de todo. Acabamos de cantar este precioso canto que dice: el centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y serás siempre el Cristo. Y eso es lo que vamos a continuar esta mañana, escudriñando lo que es el centro de todo en este universo. Y esta vez vamos a ver cómo Jesús es el centro no solamente del universo, sino que de su iglesia. Él es el centro también de su iglesia. Estamos a 2 semanas de lo que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dicho sea de paso, es el creador y sustentador de todo. Nada más y nada menos, esa es la celebración, el nacimiento de nuestro Señor, el advenimiento de Él a esta tierra. Y nuestro objetivo en este mes, al mirar Colosenses, es mantener un enfoque en lo que verdaderamente significa la celebración, esta época del año. ¿Y qué es lo que significa esta época del año? No es intercambiar regalos, no es una cena, no es tamales, no es champurrado. Y me sigue dando hambre, hermanos, pero no es eso. Esa es parte. Esa es la parte mínima de la celebración. Pero el centro de esta celebración es el Señor Jesucristo. Queremos que Cristo no sea agregado como una simple parte, algo de la lista de lo que tenemos para esta época. Y que esta clásica historia del nacimiento, de su nacimiento, no solamente sea eso, como una cosa más de lo que es esta celebración, que sea una historia que afecte nuestras vidas hoy y de una forma eterna. Ese es el punto. Así que mientras estamos en una temporada que puede mantenernos muy ocupados y muy distraídos, necesitamos centrarnos, necesitamos entender, razonar, digerir y emplear cuál es el centro de toda esta celebración, que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos mantener eso. Y vamos a leer el pasaje de nuevo en Colosenses. Si buscan Colosenses capítulo 1, vamos a el capítulo 1, les voy a pedir que se pongan de pie, lo tenemos en la pantalla. Colosenses 1 del 15 al 20. Si se recuerdan, la semana pasada lo leímos todos de una forma conjunta para tener así una unidad y enfocarnos en lo que realmente es esta celebración. Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 20. Dice así, todos juntos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asientos. Qué precioso es cuando leemos todos juntos lo que es la palabra del Señor. La semana pasada vimos los versículos del 16 al 17 y cómo Jesús es infinitamente superior sobre toda la creación, pero que aún así Él
actúa, Él está íntimamente involucrado en ella. Y Él está también con y en nosotros. Es posible que por esto que pensamos, vamos a ver dos declaraciones acerca de Jesús en el versículo 18. Este versículo nos va a demostrar cómo Jesús es el centro de la iglesia. Y es que a lo largo de nuestra cultura el concepto de autoridad, porque vamos a ver esto, lo que es autoridad. Este es un concepto que en realidad nos motiva o nos causa desconfianza, nos causa no solo desconfianza, sino que también nos lleva a pensar en lo que es corrupción. Esto es lo que sucede cuando pensamos en lo que es autoridad. Pensamos también no solamente en autoridad, sino que pensamos en lo que significa, como especialmente sucede o ha sucedido en ciertos países donde hay una dictadura. Eso es lo que pensamos cuando vemos la palabra, cuando leemos la palabra autoridad. Pero ¿cuántos de ustedes, les quiero preguntar esto, pueden admitir honestamente que no les importa ser gobernados? Cuando pensamos en autoridad, pensamos, bueno, autoridad es gobernar. Y cuando pienso en gobernar, pienso yo, alguien que está por encima de mí y me dice a mí lo que tengo que hacer. Y la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer? A ninguno. En cierto modo, ninguno. Es más, si nuestro padre o madre viene a nosotros ya adultos y nos dice o me digan a mí, Martín, quiero que hagas esto y esto y esto, yo lo voy a pensar dos veces. Por muy padre mío o madre mío que sea, lo voy a pensar. Voy a decir, bueno, ¿por qué me está pidiendo que haga esto? ¿Por qué me está ordenando hacerlo esto? Pero también esta es la razón por la cual muchas personas se mueven de las ciudades. Hay por ahí en uno de los canales educativos una serie que habla de cerca de estas personas que se mueven a Alaska. He visto este programa, cómo estas personas se mueven lejos de la civilización y viven de una forma muy libre. Y les preguntan por qué ellos se mueven. Pues no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos y preferimos vivir nosotros con nuestras propias leyes, con nuestra propia forma de pensar, y somos felices así. Y ellos se mueven a estos lugares y ellos están felices porque no hay nadie que les diga qué hacer. Y cuando pensamos en la autoridad, todos tenemos el deseo en cierto nivel de deshacernos de ella, de no tener nada que ver en nuestras vidas con la autoridad. Y es lo que mucha gente hace, viven de esa forma, encuentran de esa forma una forma de sentirse superiores, sin observar el bien, sin observar el mal, y excepto sus propias preferencias, excepto sus propios conceptos, sin ninguna autoridad. Y probablemente todos nosotros tenemos cosas en nuestros propios corazones que necesitan ser cambiadas con respecto a este concepto de la autoridad. Todos necesitamos eso, cambiar esa actitud, cambiar ese concepto y ese sentimiento que tenemos con respecto a la autoridad. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo tiene la autoridad suprema, cómo Él lo creó todo, y lo vimos la semana pasada, cómo Él está en control de todo. Cómo Él está en control de toda la creación y aún así Él está involucrado en nuestras vidas. Pablo utiliza estos términos, cabeza y primogénito, con respecto a los siguientes versículos. Es algo interesante cómo vamos a ver que Él nos demuestra cómo el Señor Jesucristo no solamente es supremo en la creación, pero también es supremo en su iglesia, sobre nosotros. Vamos a ver cómo Pablo revela la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y la primera parte nos muestra que Jesús es autoridad que da dirección a su iglesia. Jesús es la autoridad que da dirección a su iglesia. Él es el que toma las decisiones por nosotros. Él es el que nos mueve, el que nos guía y nos dirige. Y vamos a mostrarle eso al principio del versículo 18. ¿Qué dice en la primera parte del versículo 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Pablo revela cómo nosotros, cómo la iglesia depende de Jesús. Él es supremo sobre todo, pero por sobre todas las cosas, Él está siendo específico en demostrar la supremacía de Cristo con nosotros. Jesús es sobre toda autoridad. Jesús es sobre toda autoridad, cabeza, y también por ende es sobre todo el cuerpo. Así, cuando leemos este versículo, nos da una imagen de la anatomía. Claro que todos tenemos cuerpo y por ende todos tenemos cabeza. Por ahí hay otros que dicen de que hay personas que parece que no tuvieran forma. Y les dicen que de la misma forma que se miran por atrás, se miran por enfrente. Dicen así, pero el cristiano, la iglesia, muchas veces cae en esa descripción, que no tiene ni cuerpo ni cabeza, porque está excluyendo a aquel que es por sobre todas las cosas, aquel que es supremo. Todos tenemos cuerpo y cabeza, y no es difícil entender que realmente es lo que nos controla. Si usted piensa, usted cuando dice, usted como una persona puede decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si nos ponemos más técnicos, es su cerebro, es su mente la que guía lo que usted está haciendo. De otra forma no lo va a poder hacer. Es como cuando pensamos que nosotros podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y a veces somos víctimas de ellos. A veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro estómago. A veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y cuando hacemos eso, después nosotros nos estamos arrepintiendo. Cada uno de nosotros nos arrepentimos. Pero idealmente debe ser nuestra cabeza la que debe de tomar el control de nosotros. Y esta es una visión similar de otros pensadores y filósofos del tiempo de Pablo. Nada más que Pablo va más allá de esos conceptos. Él le añade más. Al mencionar a Jesús como cabeza del cuerpo, implica que su posición es de suprema importancia en nosotros, y es también de suprema autoridad. Fíjense bien esto, y lo he expresado anteriormente. El ser humano puede vivir sin un dedo. Es más, puede vivir sin mano, puede vivir sin brazo, sin piernas. Voy a ir más allá. Puede vivir sin un pulmón, puede vivir sin un riñón, puede vivir sin la vesícula, sin el apéndice. Es más, ahora hacen unas operaciones que pueden cortar una parte del intestino y volverlos a unir, y el ser humano puede seguir viviendo. Pero al ser humano, si usted le quita la cabeza, a ver, ¿cuántos hay que han vivido sin la cabeza? Por ahí dicen que en Latinoamérica un niño nació sin cabeza, le injertaron un coco y llegó a ser presidente de ese país. Pero honestamente yo les digo, ni un ser humano puede vivir sin la cabeza. De la misma forma, la iglesia no puede subsistir sin la cabeza que es Cristo. Yo he visto caricaturas, yo he visto películas, comedias, donde salen personas que les han quitado la cabeza. Es más, me voy a ir a lo más real. Yo recuerdo que de niño, cuando mi mamá tenía gallinas, tenía animalitos, no le digo que tenía una gran granja, pero en el patio siempre había por lo menos un gallo, 2 gallinas, un pato y 2 patas. Pero esto es lo interesante. Cuando las gallinas tenían sus pollos y crecían, mi mamá de vez en cuando agarraba uno de esas gallinas, de esos pollos que ya estaban adultos, y hacía una sopa de gallina. ¿Pero qué hacía? Le cortaba la cabeza a la gallina. Y era interesante cómo salía esa gallina corriendo sin cabeza, sin dirección. Eso era interesante ver, le cortaba en lo que le cortaba la cabeza. Disculpen si soy gráfico, pero tiene que ver así con la iglesia. Cuando Cristo es separado de la iglesia va sin dirección. Es como una gallina sin cabeza, va corriendo para todos lados hasta que cae sin vida. Y eso es lo que sucede con la iglesia. Pero Cristo es el que da dirección y es el que nos da autoridad a la iglesia. La iglesia nunca podrá funcionar sin la presencia del Señor Jesucristo, sin la dirección de Él. Así que voy a hacer una pausa aquí
Y le voy a hacer esta pregunta: ¿cuánto ama usted la autoridad de su Señor Jesucristo? ¿Se goza en todos los mandamientos que le da el Señor? ¿Con qué frecuencia encuentra alegría en cada regla, en cada mandamiento que usted encuentra en su palabra? ¿Se goza en la instrucción que Él le da como lo hizo con el rey David? ¿Se goza de la misma forma? Déjeme leerle lo que dice, lo que escribió el rey David con respecto a la autoridad del Señor. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O en el versículo 97 de ese mismo salmo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es ella mi meditación. ¿Se goza de esa forma usted cuando lee la palabra del Señor? Cuando lee sus mandamientos. Cuando lee, ¿qué dice Él? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis unos a otros. O el mandamiento, aquel que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. No lo estoy dando en el mismo orden que está en el pasaje. Dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Nos deleitamos en eso. Nos deleitamos en ese mandamiento del Señor. O cuántas veces nosotros nos deleitamos en abrir esta palabra y meditar en ella. ¿Cuántas veces nos gozamos en eso? Hay otros pasajes también que habla acerca de estos mandamientos que nos da el Señor. Los tenemos en la pantalla. Vean lo que dice Mateo 20, del 26 al 27. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nos gozamos, nos deleitamos en ese mandamiento que dice: tenemos que ser servidores, tenemos que humillarnos para servir. Vea lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, es perfecto. ¿Qué tal este que dice Lucas 9:23 del 24? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál es nuestra respuesta a estos mandatos, a estos mandamientos del Señor? ¿Será lo mismo como lo que leímos anteriormente? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? ¿Esa es en realidad lo que nosotros sentimos? ¿Las sentimos más dulces que la miel a mi boca? ¿O decimos: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación? Ahí donde vemos lo que es la soberanía y la dirección del Señor Jesucristo. Cada uno de estos escritores reconoció su soberanía y su autoridad en ellos. Pero este versículo 18 nos muestra el propósito de su venida. Recuerde que estamos viendo el Jesús como el centro de todo, y en este momento es Jesús el centro de su iglesia. ¿Cómo podemos ver lo que es esta época? Él sabe mejor que nosotros por qué debemos confiar en su autoridad para dirigir nuestras vidas. El Señor vino para eso, para dirigir nuestras vidas. Él ha demostrado su gran amor a nosotros al venir a este mundo como un niño indefenso, para mostrarnos que Él es bueno, amoroso y tierno. Cuando la imagen de Dios es revelada, es mucho más fácil para nosotros someternos a su autoridad. Cuando nosotros podemos ver, entender su plan de amor, su plan de redención, nosotros podemos decir y podemos aceptar que Él es nuestro guía, es nuestra cabeza. Pero Pablo no solo se refiere a la iglesia de Colosas cuando toca este tema. Cuando escribe esto, aunque lo está escribiendo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, él lo está haciendo también porque quiere expandir esta realidad
a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Eso está perteneciente a nosotros también. Nosotros necesitamos entender esto, este mandamiento, y decir, o esta revelación o esta realidad de que el Señor es sobre todo. Pablo no solo se refiere a Colosas. La iglesia se construye en aquellos que encuentran consuelo en la autoridad de Jesús. En el momento que usted se dio cuenta que tenía un problema de pecado, en ese momento que usted se da cuenta que está separado de la gracia de Dios y le pide perdón al Señor por todos sus pecados y le pide a Él que sea el dueño de su vida, en ese momento usted se está sometiendo a la autoridad y a la dirección del Señor Jesucristo. Cuando usted hace eso, usted está reconociendo la supremacía del Señor. Cada uno de los cristianos ha hecho eso. Pero lo triste es que muchos lo hacen pero no lo reconocen, no lo practican, no permiten que el Señor sea supremo en todas sus vidas. Tratan de vivir vidas de decirle, Señor, en esta área no te metas. Yo puedo con esta área de mi vida. Yo puedo lidiar con esto. Yo puedo hacerlo con mi propio esfuerzo. Y como el Señor pregunta, ok, ¿querés hacerlo de la forma fácil o de la forma dura? Do you want to understand it the easy way or the hard way? Por eso cuando la imagen del Señor es revelada, es mucho más fácil para nosotros someternos a su autoridad. Y recuerden, nosotros pertenecemos y somos parte de este cuerpo de Cristo. Y sabemos que Él nos da el poder en nuestra vida cotidiana, en cada pensamiento. Esto no solamente es decirle, Señor, vos tenés la autoridad, sos el dueño de mi vida. Señor, vos tenés el control. No solamente es decirlo, de razonarlo, de entenderlo, sino que también de emplearlo, de experimentarlo cada momento de nuestra vida cotidiana, desde el momento que nos levantamos, que ponemos nuestros pies en el piso para levantarnos, decirle, Señor, que yo pueda ver tu voluntad, que yo pueda seguir tu autoridad, tu guía en cada momento de mi vida. Y esa es una de las razones por la cual Él se reveló en este pesebre. Es el propósito por el cual vino, para darnos dirección a través de su autoridad. Pero lo interesante no es esto. Pablo no se detiene ahí, da otro aspecto de la autoridad de Jesús. La razón es también que con su autoridad nos da esperanza a través de su resurrección. Con su autoridad nos da esperanza a través de su resurrección. La razón por la que podemos tener plena confianza y confesar que el Señor es Rey es por su resurrección. La vez pasada vi una entrevista que le hicieron a un cantante famoso, pero que ha nacido de nuevo, y le preguntaron que cómo podían hacer ellos para tener esa relación con los musulmanes, con las demás religiones que no creen en Jesucristo. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la primera, Alá está muerto. Su profeta Mahoma está muerto. Buda está muerto. Gautama Siddhartha está muerto. Pero Jesucristo resucitó. En ese momento nosotros nos podemos tener esperanza, certeza de que su autoridad es plena, es suprema. Tenemos esperanza a través de esa resurrección. Por eso dice Pablo en este versículo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es algo precioso. Ciertas doctrinas nos enseñan que Jesucristo tiene nacimiento como Dios. Relacionan el nacimiento como ser humano como que Dios también lo creó a él, sin darse cuenta que Jesucristo es Dios. Jesucristo no tiene comienzo, es eterno. Y toman este versículo como base de su doctrina.
Pero las palabras principio y primogénito aquí tiene que ver con dónde comenzó en nuestro tiempo su plan redentor, la superioridad de autoridad de Jesús en su obra redentora. Él es el principio de nuestra salvación. En Él comienza nuestra salvación. En Él comienza nuestra esperanza de vida eterna. Y una nueva era que vivimos es porque en Él, en su resurrección, podemos ver que tenemos eternidad. Podemos ver que tenemos paz. Debido a la resurrección de Jesús, Él es digno, por ende, de recibir toda nuestra alabanza. Él es digno de que lo reconozcamos como supremo por sobre todas las cosas. Él ha conquistado la muerte y lo que recibimos es una esperanza que realmente es palpable. Nos puede salvar y nos ha salvado a todo aquel que le ha recibido. Pablo nos da detalle en 1 Corintios 15 que indica esto, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros somos los más miserables de todos los seres humanos. Porque si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Estuviéramos creyendo en algo que no existe, que no va a existir, que no va a suceder en nuestras vidas, lo que es la vida eterna, la resurrección de entre los muertos. En Él podemos encontrar salvación y esperanza de vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de reconocer todo esto? La última parte del versículo nos da la respuesta. Vean esto: para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea primero, para que en todo Él pueda ser glorificado. Anoche estaba escuchando una radio cristiana y una señora llamó a la radio y compartió ella cómo experimentó un derrame cerebral y cómo ella estuvo en coma y cómo ella se recuperó de ese coma, y le da la gloria y honra al Señor porque el Señor la sacó. El Señor le dio otra oportunidad para vivir y que le daba gracias al Señor por esa oportunidad más. Y en ese momento dice ella: le doy gracias al Señor porque Él tiene algo grande para mi vida. Lo triste es esto, lo dice así: ¿qué es? Yo no lo sé. Como cristianos debemos entender que el plan de Dios es para darle honra y gloria en todo lo que hacemos. Que Él nos ha llamado no solamente para darnos salvación, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su misericordia, sino también para que nosotros llevemos a cabo esa misión que Él nos ha encomendado. El cristiano debe entender que Él tiene un propósito en esta vida, y no solamente es una parte, es de disfrutar todas las bendiciones del Señor, pero también de compartir esas bendiciones, dar testimonio de su amor, de su sacrificio en la cruz. Para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea primero. Debido a su poder como creador y victoria como salvador, Jesús debe ser primero en todo. Debe ser primero en todo y en todos nosotros. Y aquí sí les puedo decir, sin temor a equivocarme, Él es mi héroe. Y así como Él es mi héroe, debe y espero que sea el suyo también. Cuando Él vino a este mundo, lo hizo ¿con qué? Con humildad. Lo hizo en el pueblito más pequeñito, en un pueblo insignificante. Él nació sin pompa, sin un séquito que lo rodeara. Él nació sin tener una gran presencia. Es más, nació en medio de animales. Yo no sé quiénes tienen experiencia aquí de estar en un establo, pero el establo, el olor no es grato. El olor no es grato. El medio ambiente en ese establo no es nada bueno. Él nació ahí. Y no solamente creció en medio del rechazo,
sino que también murió solo. Aún así, sin posesiones, de la forma más humillante, pero después de su resurrección, ahí todo cambia, ahí todo cambió. La historia no fue la misma, porque su victoria no se compara con nada en el universo. En ese momento es donde nosotros podemos ver su autoridad y su poder. Ahí donde vemos nosotros cómo Él pudo demostrar exactamente quién es Él. Y cuando dice el pasaje, el primogénito de entre los muertos, el que va adelante, dándonos el ejemplo de lo que Él puede hacer por nosotros. Él es el centro, Él es el centro de todo. Es algo precioso porque Él tiene la autoridad desde la eternidad y por eso solo Él merece la gloria. Incluso aquellos que no le acepten, que no lo han aceptado, aún ellos van a tener que reconocer, darle honra y gloria, van a tener que doblar su rodilla y junto con nosotros también van a tener que confesar a Jesús como Señor. Pero lo triste es que su situación no va a ser la misma que la nuestra. Su situación va a ser de lamento, y un lamento y dolor eterno. Un día nosotros, los cristianos, los que estamos reposando en Él, vamos a ser un trofeo de la gracia de nuestro Señor. Pero también van a haber otros que van a ser objeto de su justicia. Hay unos que van a recibir, van a ser ajusticiados por Él. Y ahí donde se va a notar para estas personas, tristemente, lo que es la autoridad y el poder, la supremacía de nuestro Señor. Por esa razón necesitamos preguntarnos de nuevo. Estamos hablando del Señor y decimos, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con la natividad? ¿Qué tiene que ver esto con el advenimiento? Como dice por ahí, obvio, la resurrección, salvación y la iglesia comienzan con este inocente niño nacido en un pesebre. La resurrección, la salvación y la iglesia comienzan con Él. En Él comienza todo. Nosotros tenemos la ventaja de verlo como una historia ya desarrollada. Tenemos esa ventaja. Podemos alcanzar a entender lo que el Señor es. Pero creo que la más grande aplicación para nuestras vidas es realmente esto. La Navidad es algo que se construye con anticipación. La Navidad es algo que se espera. Ya hemos hablado de todas las festividades extras, pero en realidad nuestro deseo para usted es que tome esta temporada para reflexionar sobre su vida, su obediencia a la voluntad del Señor. Toma el tiempo de su vida diaria y especialmente en esta época del año para deleitarse en la dirección de nuestro Señor. Tal vez esto incluye leer los evangelios. Tal vez esto incluye escudriñar la palabra del Señor, mirando la vida de Jesús para ver la dirección de Él en usted. Y entonces, realmente obedecerlo. Esta es la temporada donde las personas abren su corazón para tener más acercamiento, dice. Esta es la temporada del espíritu navideño. Esta es la temporada cuando nosotros vemos las personas con amor, olvidamos nuestras diferencias y nos juntamos como una sola familia. Todo es amor, hasta en el aire se siente. Pero no nos olvidamos que esta debe de ser la actitud permanente en nosotros, no solamente en esta temporada. Y puede ser, yo no lo sé, puede ser que usted venga a la iglesia regularmente, pero no tiene un fundamento claro de lo que significa el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo.
en su vida. No en la vida de los demás, en su vida. Puede ser que no sabe cómo rendirse a la autoridad del Señor. Y muchas veces eso no sucede. Queremos someternos a su autoridad. Queremos someternos a su dirección. Pero decimos que no sabemos cómo. Y Él está invitándole a que experimente esa paz, esa seguridad, esa esperanza que solo Él puede ofrecer debido a su victoria sobre la muerte. Yo les digo algo, no solamente estoy hablando a aquellas personas que no han recibido salvación, sino que también al cristiano que le dice al Señor: Señor, yo puedo, yo no necesito de tu dirección. Señor, yo tengo autoridad sobre todas las cosas, yo puedo hacerlo. Me voy a someter a tu autoridad hasta que tenga problemas, hasta cuando esté viejo. Pero como dice la palabra del Señor, Él es el centro de todo. Él tiene autoridad sobre nosotros. Necesitamos reconocerlo y entender eso en nuestras vidas. Yo quiero hacer esta invitación. Necesitamos autoexaminarnos. Necesitamos autoexaminarnos y ver en qué área de nuestra vida hemos querido dejar al Señor fuera para hacer nuestra propia voluntad. Pues el Señor, en mi vida sentimental, yo soy el que manda. Vos estás ahí solamente para ayudarme. Podemos cambiar eso para decirle: Señor, todo mi ser te pertenece y estoy dispuesto a que me guíes en toda tu capacidad.